aguja por acá, la misma posición de los labios, por los dientes, ¿no? O cualquier otra característica facial hace de que ninguna de estas dos posiciones sean iguales, ¿ya? En ninguna persona. Entonces, se determina asimetría facial. Ya todas las personas somos asimétricos, pero fisiológicos. Otro dato que es muy importante de conocer, de tener una referencia, es la evaluación de los ganglios linfáticos, principalmente los que corresponden a lo que se encuentra en la cabeza y en el cuerpo. Ustedes saben cuál es la función de los ganglios. ¿Quién recuerda el año pasado donde vio de fisiología, fisiología? ¿Cuál es la función de los ganglios? ¿Por qué nos interesará también la fisiología? Ya, sí, esa sería, digamos, las funciones que tienen. ¿Para qué? ¿Para qué tiene esa función de transportar la linfa de todo el organismo? Para poder utilizar las verduras más grandes para la sangre, también son un importante almacén de exactamente, ahí está, las dos respuestas están completas, ¿ya? El sistema linfático tiene la función de transportar la linfa o los linfocitos, específicamente, que son células de defensa, ¿no? Pertenecen al sistema inmunitario de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infección o cuerpos extraños en nuestro organismo? Empieza a funcionar el sistema inmunitario de los ganglios linfáticos. Y cuando hay una infección, estas estructuras pequeñas, que son como el tamaño de un frijol, que les enseñé el año pasado en psicología, no sé, ¿no? Que son el tamaño de un frijol, se dicen que se infartan, que es el nombre técnico, ahí han de escuchar, ganglios infartados, ¿no? Aumentan de tamaño porque están funcionando debido a una respuesta inflamatoria o infección. Entonces, ya en odontología es importante también hacer la evaluación de los ganglios linfáticos, que no estén abultados, ni haya cambio de tamaño, ni tampoco que estén con algún tipo de dolor, ¿no? Porque nos dan una referencia de que hay una infección o una inflamación en nuestro organismo. Como ven, la cadena ganglionar están esparcidos de acuerdo a la zona donde se ubica, ¿no? Ahí están los más importantes, los occipitales, los preauriculares, los retroauriculares, los subentonianos, los submaxilares, ¿no? Uno tiene que hacer la inspección de la valoración de estas estructuras, ¿ya? Que en odontología también ya nos da una referencia del estado de salud en general del paciente, que también es importante determinar. Recuerden que no nos tenemos que ir directamente a dientes ni a ojos, tenemos que tener una referencia del estado de salud en general del paciente. Y justamente nos da una referencia del panorama general. Y bueno, otro tipo de exámenes todavía extraorales, y ya en el campo de la odontología, es la evaluación de la articulación temporomandibular, que también nos da una referencia ya de cómo está el funcionamiento de la cavidad bucal. Por medio de las técnicas, ¿cuál sería esto? Seguramente lo han aprendido. Palpación, ¿no? Palpando con el método digital, bidigital, que utiliza los dedos, bimanual, ambos lados, para palpar la zona de la articulación. ¿Dónde está ubicado la ATM? ¿Dónde se está haciendo esta evaluación? Supuesta evaluación. ¿Qué zona? ¿Dónde tenemos que palpar para valorar la ATM? Porque en toda la cara vamos a palpar.
Entonces, debemos palpar si es que esta zona no está abultada, si no el paciente no tiene algún dolor cuando estamos palpando, se le pide al paciente que pueda abrir y cerrar la boca. Por ejemplo, ahora vamos a hacer en la práctica, que el paciente puede abrir y cerrar la boca, ¿no? Y ver que ambos cóndilos no se haya algún tipo de que no estén desencajados en sus respectivas cavidades, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía y una simetría, aquí sí una simetría de los movimientos tanto en el sector izquierdo como en el sector derecho, ¿no? Porque no, ya nos conllevaría a una situación fuera de lo normal si cuando al abrir la boca del paciente sienten que los músculos se sobresalen de su cavidad, ¿no? Entonces, ¿creen que eso es lo normal? No. Entonces tenemos que aprender a valorar el estado de normalidad de la articulación y los estados patológicos. En caso de este tipo de patologías, hay que recomendar, por ejemplo, a un ortodocista, que es el especialista en valorar la obstrucción, o un cirujano para ver qué está pasando con esa articulación. Porque no es normal que la articulación desencaje, ¿no?, de sus cavidades correspondientes al momento de hacer apertura y cierre de la boca. Acá, auscultación, ¿no?, escuchar. De igual manera, para ver que no haya ruidos extraños, no tendría que sonar una articulación. ¿Ustedes han escuchado otra vez una articulación sonar? Cuando se truenan los dedos es un sonido, cuando ustedes lo hacen a la fuerza es un tipo de sonido de articulación, un sonido de las articulaciones. Pero ustedes lo están provocando, ¿no? Algunas personas se provocan ese sonido al momento de se tronar los dedos. O no sé si ustedes ya tienen ese problema, que obviamente es patológico, cuando uno por ejemplo, se arrodilla y empiezan a tronar las rodillas. No es normal, ¿verdad?, que suenen las rodillas. ¿Qué está sonando? Los huesos. No suenan, suenan las articulaciones. Pero no es normal, tenemos que ir a ver qué está pasando con esas articulaciones. Que en casos más complejos, que llevaría incluso a la inamovilidad de las piernas, si ustedes no le ponen atención. No es normal. No es lo mismo acá. No tiene que haber ningún tipo de ruido al momento de ser que apertura y cierre de la boca. Si ustedes sienten igual un tronar entre estas articulaciones, hay un problema. Igual, no se olviden que todo lo que ustedes están valorando se tiene que estar en el cerebro, que nos da una referencia del estado de salud en general del paciente y del estado general de la actividad. Y por último, ¿qué creen que está haciendo acá? ¿Qué creen que está haciendo? Siguiendo la línea. ¿Cómo? Verificando la línea media. ¿Qué más? ¿Qué creen que está haciendo? Por si acaso, la dimensión vertical, que se llama así, la dimensión vertical, como se está diciendo, no se evalúa con la boca abierta, siempre es en la boca cerrada y en oclusión céntrica. Ustedes ya van a aprender el término de oclusión céntrica, relación céntrica y prótesis. Aquí lo que se está evaluando es la apertura bucal. Ya, igual hay referencias o valores normales para determinar cuánto es la normalidad de que un paciente pueda abrir la boca. De 3 a 3.5 centímetros es lo normal que una persona puede abrir la boca. Pero si una persona ve más de 5 centímetros, hay que ver por qué no llevamos a hacer esa situación. Por lo contrario, si el paciente no puede abrir la boca, ¿qué conllevaría estados patológicos? ¿Por qué no puede abrir la boca? Porque si ahora más me duele mis articulaciones, estamos teniendo una referencia de que hay un problema en la articulación
son preferencias para determinar cuadros patológicos en la cavidad bucal. Si el paciente no puede abrir, tal vez no solamente es por un problema de la atenia, puede ser por un problema inflamatorio, por los pacientes que tienen una inflamación de los tejidos molares en estado muy avanzado, porque el tercer molar puede provocar una fuerte infección, también impide la apertura de la boca, ¿no? Entonces no es normal que el paciente no pueda abrir la boca por lo menos unos 3.5 centímetros. ¿Ya? Y bueno, ya después nos vamos a lo que es el examen intraoral. Ya nos interesa revisar las estructuras que pertenecen a la cavidad bucal. Bien, debemos establecer una sistemática, una evaluación que sea sistemática, simple, ordenada, observando con detenimiento para poder diferenciar lo patológico de lo normal. Entonces, en estas primeras clases, lo más importante de patología es primeramente reconocer estructuras en situación de normalidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estudiar patología si no sabemos reconocer primero cómo se ve esa estructura en condiciones de normalidad? Entonces, estudiamos primero lo que son todas las partes planas, el tejido blando de la boca. Aquí tenemos, por ejemplo, los labios, las mejillas, la lengua, el suelo de la boca, la región retromolar, para el culo, para el glando, la faringe y las encías. Bueno, es importante siempre que todas estas valoraciones, esta inspección bucal, tenga siempre que utilizar material adecuado, ¿no? Las barreras de protección y el instrumental para hacer esta exploración en la cavidad bucal, que es lo que ahora les ha pedido, ¿no? Básicamente para hacer estas valoraciones. Bien, vamos a ver un poco de qué consiste, por ejemplo, la exploración intraoral. Primeramente, acá, ¿qué creen? La valoramos. La inserción del frenillo labial superior. Ya empiecen también a manejar los nombres técnicos correctos. Ya. Pero aparte de la inserción de los frenillos, ¿qué creen que estaba hablando ahí? La encía todavía. Estamos valorando en primer lugar la cara interna o la mucosa de los labios. ¿Ya? La cara a los labios se nos tanto externamente, ¿no? Los pabellones labiales, como internamente las mucosas. ¿Cómo deben ser estas mucosas en estado de normalidad? Tienen que ser movibles, ¿no? Retráctiles, tienen que ser una textura lisa, se tienen que palpar con los dedos, ¿no? Toda esta superficie que sea totalmente lisa, que sea totalmente húmeda, humedecida, ¿no? No haya ningún tipo de agotamiento, no hay que palpar eso, que vamos a practicar ahora, cómo valorar esta situación. Tienen que palpar los labios porque no tendría que haber ninguna zona endurecida, ¿no? Ningún agotamiento, completamente móviles, retráctiles, humedecidos, listos, especialmente en la mucosa y la inserción del frenillo labial superior. Aquí que estamos valorando. También la mucosa, pero ahora de los labios, de las mejillas. La mucosa de las mejillas boca arriba, ¿no? Igual, tienen que ustedes palpar con el dedo, ¿no? Por toda la superficie, completamente lisa, completamente humedecida. Pueden ahí valorar tenemos ahí un preparo anatómico muy importante, pero pueden palpar. ¿Qué tenemos en esa zona?
la desembocadura del conducto de esteno, ¿verdad? Ustedes van a ver, van a poder evaluar cómo está dejando la saliva esa zona, ¿no? Que no esté obstruida, que no esté abultada, ¿no? Igual que sea blanda, que son tejidos blandos, no tienen que tener ningún tipo de zonas endurecidas. Aquí, por ejemplo, se está valorando lo que es todo lo que es el paladar duro, ¿no? La boca palatina, la papila incisiva. Acá el piso de la boca, ¿no? El piso de la boca, la desembocadura de las glándulas. ¿Qué glándulas? Arriba está la desembocadura del conducto de esteno, que es el conducto excretor de qué glándula. Por eso tenemos que saber qué es eso, ortología. No es solamente dientes, también qué es las estructuras de la cavidad bucal, ¿verdad? Ustedes tienen que saber todos esos componentes. ¿Cuál es el conducto excretor de la glándula salival más grande? Si la anterior semana lo dijeron. Están durmiendo todavía. Ya es hora de descansar. ¿Ya la glándula parótida? Exactamente. La más grande es la glándula parótida, tiene su conducto excretor, que es el conducto de esteno, ¿no? Que desemboca a nivel de la mucosa interna de las mejillas, a nivel del primer y segundo molar superior. Esa es la forma en la que tienen que escribir. Y abajo, ¿cuál tenemos? Tenemos ahí la desembocadura de los conductos de la glándula parótida. ¿Cuál tenemos abajo? De las otras dos. La desembocadura de las glándulas maxilares y la subigual, ¿verdad? Igual ustedes van a ver una zona entonces bien humedecida, ¿no? Con bastante saliva. Pueden ahí determinar si tu paciente tiene excesiva cantidad de saliva. Acá estamos valorando lo que es la lengua. Es muy importante valorar este órgano porque nos da una referencia de qué especialmente. La lengua. ¿Qué referencia podrían tener al valorar la lengua? Puede ser, obviamente, pero odontología, ¿qué nos interesa? Aparte de saber, porque es un dato muy importante, saber que el paciente tiene una lengua más grande, una lengua más pequeña. Pero ¿cómo sabemos entonces que es una lengua grande? Si es una lengua grande, seguramente a los costados, a los bordes laterales de la lengua, vamos a tener algunas marcas que son por la oclusión del paciente. Así podemos determinar si esa lengua es grande. Bueno, son algunas referencias, ¿no? Pero lo que nos interesa saber si tenemos lo que se conoce como nombre de lengua saurral. ¿Alguna vez has escuchado ese término? Lengua saurral. ¿En semiología tal vez? Lengua saurral. ¿Qué es la saurral? ¿Dónde se deposita? En la cara ventral de la lengua, ¿verdad? ¿Y por qué se forma la saurral? Una mala higiene. Una mala limpieza bucal, ¿no? Tenemos que decir ahora limpieza bucal. Puede ser que estemos limpiando bien los dientes, pero no se olviden que la lengua tiene que estar incluida dentro de la higiene bucal. Ya no se habla incluso de higiene dental, sino de higiene bucal, ¿no? Eso también hay que cambiar ya esa situación, que no se menciona como higiene dental, higiene bucal, porque incluye un masajeado de las encías y el lavado de la lengua, ¿no? Hay que limpiar la lengua porque todo lo que cae de la boca y de los dientes se deposita en la lengua. Entonces tenemos una
normalidad es normal. Pero hay lenguas que son completamente blancas y muy espesas, son lenguas amurradas, ¿no? ¿Qué nos está ayudando a determinar? Si ustedes ven como todos los lenguas amurradas, ¿verdad que no le van a recomendar a su paciente esto no es normal? ¿No? Usted está haciendo una mala higiene porque tiene que incluir a la lengua en su seguridad. Entonces al paciente le va a gustar que usted también se preocupe, no solamente por la tapadura que ha venido a hacerse en el día, sino está valorando las estructuras que son importantes. Una lengua amurrada que podría conllevar a una halitosis. Porque todos los que están ahí son restos alimenticios ya organizados y mezclados con organismos que se depositan en la lengua, ¿no? Y puede llegar a provocar mala. Y finalmente acá estamos valorando que es el paladar blando y la faringe. Bueno, después de hacer una valoración de las estructuras de la boca, nos vamos ahora recién a lo que es la exploración de los dientes, ¿no? Al llenado del odontograma. Generalmente todas las escuelas clínicas tienen la forma de registrar el estado de una pieza dentaria a través del odontograma. Es una forma más gráfica y más resumida y mejor resumida de identificar el estado de salud de la pieza dental a través de los odontograma. Pero también hay otras formas, ¿ya? Por ejemplo, la historia clínica que ahora ha traído, tenemos ahí un odontograma. Pero hay historias clínicas en las que simplemente anotan ahí el número de piezas en formas escritas, por ejemplo ahí el número 1.8, ustedes tienen que anotar y todo lo que tiene la persona. 1.7, todo es más largo, ¿no? Pero les digo que hay diferentes formas de identificar o registrar el estado actual del paciente, especialmente en la pieza dental. ¿Eso dónde se hace? ¿Cuándo se hace? En la primera visita, ¿no? Pacientes tienen que llenar la historia clínica porque esa es la situación o en el estado en el que está viviendo nuestro paciente a la consulta. Ya. Entonces, ¿qué valoramos de forma general de las piezas dentarias? La posición, el color, la superficie de la pieza dentaria. Podemos evaluar la forma, el tamaño y el número de piezas dentarias, dentro de lo más importante. Porque en cada una de estas, como ven ahí, hay una alteración, hay una patología. Hay patologías de número, hay patologías de número, que es uno de los primeros temas que vamos a tratar después de terminar. Hay patologías de número. ¿Cómo se dice? ¿Cómo referirnos a pacientes que tienen más o menos número de dientes que el número normal? Hay nombres técnicos y específicos para referirnos a ese tipo de patologías. ¿Ya? Por ejemplo, lo normal, ¿qué es lo normal? ¿Cuántos dientes debe tener el paciente en condiciones de normalidad? 32 dientes. Bueno, la mayoría no lo tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen los? Pues es molar, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay muchos pacientes, no sé si en este curso se me dijo que no le habían salido los premolares inferiores, no le habían salido los premolares inferiores y que seguían ahí sus molarcitos de leche. ¿Eso será normal? No, ¿verdad? Pero tampoco vamos a decir que es anormal, no es el nombre técnico decir que es anormal.
¿Cómo debemos referirnos? Es un cuadro patológico, un estado de alteración. ¿En qué? En la cantidad, en el número que se da, porque ahí no de cuántos premolares deberíamos tener en la cavidad bucal. 8, ¿verdad? 8. Pero esta persona ya tiene 7. No le han, creo que eran los de los dos lados, creo que los dos. No tenía los premolares y tenía todavía los dientes de leche. Entonces, hay una alteración ahí de número. Hay una alteración de forma de los dientes. El año pasado, ¿cuál de los dientecitos es el que más frecuentemente puede presentar esta alteración de forma fuera de los terceros molares, que eso sí ya son completamente alterados de forma? ¿Cuál es el que le sigue en una mayor frecuencia de variación en forma de soporte? Los incisivos laterales, ¿verdad? Hay personas que tienen los incisivos laterales como si fuera un supernumerario, bien chiquito, bien brusco. Se llaman laterales en clavija, ¿no? Es una alteración de forma. Alteración de tamaño. Hay piezas de 3 que son, ¿qué nos da a pensar cuando hablamos de alteración de tamaño? ¿Dientes más grandes o dientes más pequeños? No se dice diente grande, se dice macrodontes. No se dice diente pequeño, se dice microdontes. Esos son términos que ahora en adelante ustedes tienen que aprender. Obviamente eso se determina en relación a qué. ¿Cómo vamos a ver que son dientes grandes o dientes pequeños? En relación a todo el componente craneal. En la superficie hay alteraciones que pueden provocar alguna situación o algún estadio de anormalidad en la superficie, especialmente del esmalte, que es la capa más externa de los dientes. ¿Ya? Hay una alteración incluso en donde pacientes no han desarrollado el esmalte. ¿Pueden creer? Que no tienen esmalte, directamente tienen la encía, se les observa la encía. No son cuadros patológicos muy aislados, pero existen esas patologías que tienen que ver con la superficie. Con el color del diente, la variación de tonalidades de un color de normalidad de la pieza dentaria. Y bueno, ya podemos hablar mucho de lo que son las patologías de posición, ¿no? Es muy frecuente. Por ejemplo, ustedes ven acá una cavidad bucal. ¿Tendrá alguna alteración de posición? ¿No? Evidentemente podemos ver una alteración de posición. Bueno, ¿qué otras para hacer todas estas valoraciones de la pieza dentaria tenemos varias pruebas o métodos semiológicos, ¿no? Esto es lo más importante en odontología. Tenemos la percusión. ¿Por qué se hace la percusión? Con el marco del espejo, ¿no? El marco del espejo, haciendo pequeños golpecitos en sentido vertical o en sentido horizontal. En sentido horizontal, como ven ahí, contra las caras vestibulares de los dientes de la pieza dentaria, y cuando es en sentido vertical, sobre los bordes incisales o sobre las cúspides de los dientes posteriores. Nos dan una referencia de alteración para determinar una condición de normalidad en el petodonto o en la pulpa. Test eléctrico, ¿no? Pequeños impulsos eléctricos para determinar vitalidad pulpar.
Aquí tenemos que percusión en sentido horizontal y en sentido vertical. ¿Ya? Y las gomitas para fluir también porque estos provocan un tipo de fricción, calor, que nos ayuda a determinar el estado de la pulpa. Otro tipo de pruebas para determinar vitalidad pulpar, utilizando la fuerza caliente, ya una técnica que muy poco se lo utiliza, más que todo porque nos lleva mucho tiempo y bueno, también utilizar esta vareta de punta percha. Entonces, si tenemos otros métodos mucho más prácticos y rápidos, entonces podemos utilizar cualquiera. Tenemos componentes químicos, como ven acá el diclormetano, así es el nombre de un componente químico que nos ayuda, que provoca una gomita, se le escapa en un algodoncito y provoca un frío extremo en la pieza dental. Entonces tenemos pruebas de frío y tenemos pruebas de calor. Frío y calor tenemos, en este caso frío, mediante chorritos de agua de la línea triple o esparcir aire de la línea triple. Tenemos este otro aparatito que igual es de muy poco uso en nuestro medio, nos ayuda a determinar caries incipientes o nos ayuda a determinar la profundidad de una lesión callosa. Ustedes como ven acá, pareciera que son caries incipientes porque ustedes simplemente una cosita o un surco con cambio de color, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente cuán profundo es esa cavidad, si es realmente incipiente, solo de esmalte, o por debajo, porque no se olviden que las caries realmente son de mayor destrucción de tejido duro hacia la pulpa, ¿no? Más rápido en dentina que en esmalte. Entonces, estos aparatitos ayudan a determinar exactamente ahí la profundidad de estas lesiones. Tenemos varias formas de esta es una demasiado completa, diría yo, para registrar los datos de una pieza dental, ¿no? Tenemos como registrar unas caries, una amalgama, una fractura, una corona buena, un perro una resina adaptada. Si hay una resina adaptada, podemos utilizar una resina desadaptada, un sellante, un guillotisano. Como ven, tenemos todas las opciones para marcar una pieza. Sí o sí, para hacer un odontograma tenemos que tener una referencia de lo que estamos marcando, ¿ya? Y con colores, tal cual es. ¿Cuál puede ser esto? ¿Qué puede tener la pieza 25? Según nuestra referencia. Según nuestra referencia, pareciera que esa pieza tiene una endodoncia madre, ¿no? La pieza 12. Parece que tiene un perno mal. Tiene varias opciones para demostrar el estado de la pieza dental. Bueno, vamos a quedar ahí hasta el odontograma, porque para que digamos en la práctica. ¿Ya? Vamos a hacer, como ya estamos acá, todos tienen práctica